¿Cuán complicada está la economía en las regiones y si estamos entrando a un tema de posible recesión? Se lo vamos a preguntar a una economista. Ella es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, Redes. Hablamos de Mónica Muñoz Nájar, que se suma a nosotros a través de una videollamada. Mónica, le agradezco su tiempo. Bienvenida a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Este reporte que ustedes también compartieron, regiones en peligro de recesión, ¿cómo le podemos explicar a los usuarios que nos ven qué es lo que podría causar este momento malo económico para las regiones del país? Buenas noches, doctora Muñoz. ¿Qué tal? Buenas noches, Katia. Buenas noches, Santiago. Sí, vamos a comentar primero, tal vez entendiendo qué significa una recesión. En general, las actividades económicas en todo el mundo, como bien señaló Santiago al inicio, se miden con la producción, cuánto se produce en un territorio. Normalmente se ve a nivel de país, pero también se puede ver a nivel de cada región. Y lo que se ha tenido es que la producción, cuando uno suma, digamos, lo que se produce en una región, con agricultura, con minería, con comercio, lo que se vende en las tiendas, en los mercados, con transporte y otros servicios, básicamente en estas regiones estaría, digamos, no solamente no aumentando, sino incluso cayendo, ¿no? O sea, se estaría produciendo menos. Hay menos minería, hay menos comercio, ¿no? ¿Y cuáles son las regiones que, al menos en la Red de Estudios para el Desarrollo, hemos encontrado que están en más riesgo? Probablemente ya están viviendo esta situación, pero los números lo van a reflejar en unos meses. Son Cusco, Apurímac, Puno y Madre de Dios. Justo ese eje que está al sur, digamos, oriente del Perú, que tiene esta situación de posible recesión. ¿Eso qué significa? Que su producción ha disminuido. Básicamente porque las actividades mineras, las actividades de extracción de gas se han visto en cierta medida afectadas en distintos periodos, ¿no? En diciembre y en enero. Y también ha habido, obviamente, interrupción al comercio, al transporte, ¿no? Entonces, eso lo que genera, al final, es que la producción caiga y tiene efectos directos sobre el empleo y sobre la pobreza, que eso probablemente lo podemos conversar. Doctora Muñoz, y justamente, ¿en cuánto es que se ha reducido eso? ¿Podríamos hablar de porcentajes de cuánto se redujo la producción, cuánto se redujo el empleo o cuánto se ha incrementado el desempleo en su defecto? Sí, de hecho todavía no tenemos como los números exactos. Hay un dato que me parece muy relevante que dio el ministro de Economía hace un par de semanas acerca de que de todas las pérdidas que han habido en enero por causa de las protestas, entre el 70 y 80% se concentra en Cusco, Madre de Dios y Puno. Apurímac no tanto en ese momento porque en enero, digamos, ya no había tanta convulsión social. Claro. Pero en Cusco, Madre de Dios y Puno se concentra entre el 70 y 80% de las pérdidas, que el ministro las había estimado en 2.150 millones de soles. O sea, estamos hablando de que hay muchísimo dinero, muchísimos recursos perdidos. La Cámara de Comercio de Puno también reporta que hasta la fecha se siguen perdiendo todos los días unos 400 millones de soles ahí en la región de Puno nada más, ¿no? Entonces sí, ahí tenemos esa afectación y ya iremos viendo con los meses en verdad qué tan grande está haciendo esta afectación. Pero yo lo que quería señalar, que yo creo que es bien importante, más allá de los números, siempre detrás de todos los números hay personas, ¿no? Y una preocupación que creo que todos compartíamos es que la pobreza había aumentado en el 2020, en el 2021 cayó un poco, se esperaba que en el 2022 se mantenga y probablemente este tipo, digamos, de bloqueos tan prolongados y de efectos negativos sobre la economía de las regiones va a hacer que en esas regiones también sea más difícil salir de la pobreza, ¿no? Esos números no los vamos a ver probablemente hasta el próximo año todavía, pero efectivamente las tasas de pobreza en esas regiones, o sea, las personas van a tener problemas para poder salir de la pobreza en esas regiones. Creo que eso es lo que más debería preocuparnos a todos. Claro, estábamos en un proceso, entendemos, de recuperación económica que se empezó a vislumbrar desde el año pasado, cuando se liberaban, digamos, todas las restricciones de la pandemia, hasta que se agudizó un poco la crisis política y tuvimos un fin de año y un inicio de año muy convulsionado, ¿no? Eso es lo que estaría generando este escenario. ¿Cómo has visto la respuesta del gobierno? Porque allí también hemos visto, entre apuros, al ministro de Economía lanzar este plan Compunche regional. Ya Compunche le pone a todo el gobierno, ¿ah? Si quiere reactivar el turismo, es Compunche Turismo. Si quiere reactivar
la producción con punche producción. Si quiere reactivar las regiones, con punche regiones. Bueno, más allá del eslogan, ¿cómo ves la respuesta del gobierno y en qué crees que se está centrando? ¿En impulsar gasto, impulsar inversión? ¿Puede dar resultado? Sí, de acuerdo. Efectivamente, hemos tenido desde septiembre 4 paquetes de reactivación, ¿no? Hemos tenido primero el Impulso Perú, luego el Compunche Perú, luego el Compunche Perú Turismo y el Compunche Perú Agro se acaba de anunciar el día de hoy. Y efectivamente las medidas son muchísimas medidas que están diversificadas. Pero el impacto más directo que tiene el gobierno siempre es en lo que le toca a sí mismo, ¿no? En lo que es la chamba que ellos tienen que hacer, y eso es la inversión pública. Y en inversión pública, digamos, sí hay algunos planteamientos interesantes. Se está poniendo a disposición de regiones y de gobiernos locales recursos para distintos tipos de proyectos y de actividades, lo cual puede potencialmente jalar un poco esta economía que se está quedando. Y también tiene una serie de mecanismos para mejora de acceso a créditos, facilidades tributarias. Sin embargo, digamos, esos son secundarios cuando uno piensa en todo lo que las empresas han tenido que vivir, y sobre todo en estas regiones, ¿no? La afectación más grande está por el lado de la confianza empresarial, que de hecho, de recuperarse un poco en diciembre, en enero volvió a caer a nivel nacional, y de hecho en estas regiones, si uno hiciera la medición regional, de hecho sería la situación aún peor. Entonces, el tema de la confianza creo que es crítico, y lamentablemente el MEF solo no lo puede solucionar. Se tiene que dar una solución a los conflictos sociales, porque mientras no haya una solución, todos estamos viviendo en incertidumbre, ¿no? Algo que yo siempre pregunto es, si tú, Santiago, tuvieras 10.000 soles ahorita para invertir en Puno, ¿los inviertes? ¿No? Claro, complicado, ¿no? Y esa es la posición, y esa es la decisión que tiene que tener o tomar el inversor, ¿no? Y claro, si le presentas una región cerrada, bloqueada, donde hay mucho riesgo, imposible pues que invierta ahí, ¿no? Esa sería como una respuesta a priori a tu pregunta. Claro, doctora Muñoz Nájar, ¿y qué pasa con Cusco? Yo quería centrarme un poco también en las provincias. Si bien son estas 3 provincias las más afectadas, ¿qué pasa con Cusco, donde el turismo es una de las actividades económicas más importantes? Y ahí, a diferencia, digamos, de Puno, que Puno también tiene mucho turismo, pero a diferencia de Puno, es en grados, digámoslo así, que está más afectado. Correcto. Ahí es súper interesante cómo lo planteas, Katia, porque efectivamente en Cusco, si bien la actividad principal, digamos, como que aporta a la producción es la minería, no es el turismo en términos de cuántos recursos jala en la región, el turismo genera muchísimo empleo, y hay una parte, la economía de Cusco tiene la característica de que una parte importante de la población se dedica exclusivamente a turismo. Y el turismo se venía recuperando lentamente. Antes de la pandemia recibíamos aproximadamente 4.000 millones de turistas extranjeros. El año pasado hemos llegado a menos de 2 millones, o sea, estamos a la mitad, ¿no? Y lamentablemente se espera, distintos analistas y los ministros incluso lo han admitido, a que la recuperación que esperábamos que se diera este año se va a dar recién en 2025 o 2026. Entonces, Cusco sí está en problemas. Todas esas personas que dependen del turismo están en problemas, ¿no? Creo que por eso en parte han salido todas estas políticas con el Compunche Turismo para tratar de sacarlos adelante. Y el problema del turismo es que además es una actividad que también requiere mucha confianza. De nuevo, un turista que, ojo, que gasta aproximadamente el doble que un turista extranjero, gasta el doble que un turista nacional. Claro. Un turista no planifica sino más un viaje a una ciudad de nuevo donde se puede quedar parado, ¿no? Donde le pueden cerrar el principal atractivo, que es Machu Picchu. Entonces sí, esa confianza va a ser muy difícil de recuperar, y de nuevo llegamos a la conclusión de que lo más importante es recuperar la paz social y que se solucionen estos conflictos. Ahora, claro, en tu experiencia de economista, nos dibujas bien el diagnóstico de la situación y el problema de confianza como quizá el principal problema a partir de las protestas, pero alguien te diría, ¿sabes cuál es el problema? La política. ¿Coincides con esta mirada que el tema político es neurálgico para el tema de la confianza? Porque, claro, los economistas pueden calcular y decir, mira, está cayendo esto, la pobreza no va a bajar como esperábamos que bajara, las inversiones no van a estar en un buen nivel, pero ¿coincides de que la madre del cordero acá es
la inviabilidad política de momento en Puno. Por ejemplo, autoridades regionales de espaldas al gobierno central, autoridades locales de espaldas al gobierno central. ¿Hay algo de eso? Antes iba por cuerdas separadas, se decía, ¿no? Pero ahora... Exactamente, eso era lo que iba a señalar, Katia, porque ese era un dicho que entre los economistas muy técnicos se solía decir mucho en la década de los 2000, y yo diría que hasta el 2015, 2016, que se podía llevar por cuerdas separadas la política de la economía, claro, ¿no? Y que en la macroeconomía podíamos estar muy bien y no importa que en la política estuviéramos mal. Pero creo que ya vamos... La pandemia fue un poco la llamada de atención, pero especialmente la crisis política constante, la que estamos viviendo los últimos, yo diría ya 2 años, creo que nos ha hecho darnos cuenta de que no es así, ¿no? Se está erosionando cada vez más la confianza, cómo ven al Perú en el mundo. Nosotros mismos, digamos, a nivel de Perú y en las distintas regiones, no tenemos como esa visión de desarrollo del país. La semana pasada salió una encuesta que preguntaba a las personas si se veían mejor en el próximo año o peor. Y por primera vez desde la pandemia las personas se ven peor el próximo año que este año, ¿no? Entonces no pensamos que las cosas van a mejorar, sino que van a empeorar. Entonces por ese lado yo sí estoy de acuerdo con lo que señalan ustedes, de que efectivamente la política está afectándonos a la economía. Y creo que también es bien importante que reconozcamos otro problema. No solamente es que tenemos que reforzar nuestros sistemas políticos para que no haya estas disrupciones tan grandes, sino también las regiones y trabajar mucho en la descentralización. Ya están saliendo diferentes reportes que indican que la descentralización ha sido un ejercicio en los últimos casi 20 años en el país que lamentablemente ha resultado fallido, ¿no? Tenemos muchas regiones que tienen muchos recursos, no los pueden gastar bien. Con las gestiones anteriores, 18 gobernadores de los 24 tenían procesos abiertos por corrupción. Varios tuvieron que ser vacados porque estaban en la cárcel, ¿no? Recordemos el de Puno, recordemos el Madre de Dios, recordemos en Arequipa, ¿no? Entonces ahí justamente estamos teniendo este problema de la descentralización y ya, digamos, no se puede desatender ese problema, ¿no? Porque ahí es que también se generan las insatisfacciones justificadas por la mala gestión. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ha estado con nosotros explicándonos este panorama, esta perspectiva no tan buena para las regiones. Gracias, Mónica, por su tiempo. Muchísimas gracias. Buenas noches.